Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. Cómo realizar inscripción en el curso introductorio de la Universidad Nacional Abierta. Y primero que nada, como en todos mis videos les recuerdo, no soy representante, profesor o trabajador de esta casa de estudio, simplemente soy un estudiante más queriendo compartir. Igualmente siempre también les recuerdo, no soy gestor. Bueno, estimados amigos, continuemos directamente el video para no perder más tiempo aclarado esos puntos. Para realizar este proceso, estimados amigos, siempre deben estar atentos a la fecha de publicación en la página oficial de la universidad o en los grupos oficiales de Facebook o en las sedes o centros locales. Siempre en cartelera van a estar esta fecha, más sin embargo, para estar atento a estas fechas de los cursos introductorios o inscripción regular, no es necesario que se dirijan directamente a la sede, simplemente verifiquen siempre las páginas oficiales de la universidad. Y bueno, estimados amigos, para poder realizar la inscripción del curso introductorio les recomiendo siempre que tengan ya a la mano digitalizado documento nacional de identidad, o sea, sus cédulas, título de bachiller y notas certificadas de primero a quinto año. Estas notas, por supuesto, deben estar certificadas por la zona educativa del estado donde se graduaron o donde egresaron de bachillerato, mejor dicho. Y bueno, una vez digitalizada estos requisitos, vamos a continuar y vamos a ingresar a la página de la universidad. ¿Cómo vamos a ingresar, estimados amigos? Vamos a ingresar desde nuestro navegador, sea Google, Mozilla o Firefox, no importa el navegador. Igualmente no importa el dispositivo, puede ser una laptop, una PC de escritorio, su dispositivo móvil, una tablet, yo siempre les recomiendo por comodidad realizarlo desde una PC de escritorio. Y bueno, una vez que hemos ingresado a nuestro navegador, en este caso yo uso Google, voy a colocar una C. Yo coloqué acá en este caso una C Aragua, porque soy del centro local Aragua, pero bueno, costumbre. Eso no importa, con colocar una C automáticamente les va a aparecer esta primera opción, una C Universidad Nacional Abierta, y allí le vamos a dar Enter para continuar. Una vez que me cargue la página, esta es la página oficial de una C, o sea, la Universidad Nacional Abierta, podemos ver que del lado derecho dice pregrado, inscripción en el curso introductorio Laxo 2024. 2. Ahí le vamos a dar Enter para poder seguir avanzando. Inscripción en el curso introductorio. Una vez que me avanza, podemos ver que aquí me da una acotación o una advertencia, una notificación, y dice lo siguiente: verificación de seguridad. Nota: si es estudiante repitiente, debe solicitar de nuevo su usuario y contraseña. ¿Qué quiere decir esto, estimados? Si ustedes ya cursaron el curso introductorio y no la aprobó, el usuario y la contraseña anterior no le sirve, debe solicitarlo nuevamente. Si ya tiene su usuario y contraseña, por favor presione aquí, ingresar al sistema. Ahora, igualmente, si es primera vez que se va a inscribir, nos vamos al segundo renglón. Si no tiene su usuario y contraseña y desea registrarse en una de nuestras carreras, presione aquí solicitar usuario y contraseña, y una vez que pulsamos ahí en solicitud de usuario y contraseña, podemos ver que nos avanza aquí esta página donde vamos a llenar estos datos. Vamos a escoger el centro local, en este caso estado Anzoátegui, colocamos la cédula de identidad de la persona que se va a inscribir, por supuesto, y el correo electrónico. Una vez que he colocado todos esos datos, voy a colocar el código de verificación que me indica abajo y le voy a dar en aceptar datos. Y estimados amigos, esto es todo. La solicitud de usuario y contraseña es algo sumamente sencillo, fácil y rápido. Aquí ya me está dando el usuario y la contraseña, estimados amigos. Les aclaro lo siguiente: en caso de que aprueben el curso introductorio, esta va a seguir siendo su usuario y su contraseña para el resto de su carrera. Para la inscripción regular, adición de asignatura, para todos deben guardar este usuario y esta contraseña. Si en algún momento
pierden su usuario y su contraseña, simplemente recuerden esto: su usuario siempre va a ser su número de cédula. La contraseña, si llegan a olvidarla, se la puede formatear el centro local, o sea, cambiársela enviando un correo a control de estudio. Y bueno, aquí me indica que igualmente, o sea, simplemente acabo de solicitar usuario y contraseña, pero para formalizar debo ingresar al sistema, y es lo que voy a hacer. Antes de avanzar, estimados amigos, lo había olvidado, ojo con esto: esta misma información tienen que verificar que le haya llegado a su correo electrónico. Si no la visualizan directamente en la bandeja de entrada, vayan a la bandeja de correo de spam o correo no deseado. Ahora sí, vamos a darle en accesar a nuestra página de inscripción y le damos en presiona aquí. Aquí nos mandó nuevamente a la página principal de UNACE y nos vamos a pregrado. Pulsamos y esta vez le damos en ingresar al sistema, porque ya tenemos usuario y contraseña. Vamos a colocar usuario y contraseña. El usuario es la cédula de identidad y la contraseña la que le indicó el sistema. La coloco y una vez colocada le voy a dar en acceder. Me va a pedir, aquí me pide un código de seguridad, colocar estos 5 números, los coloco para poder darle en continuar. Y aquí, estimado, me está aperturando la página de inscripción. Ojo con esto: como es primera vez que me inscribo en los estudios de la Universidad Nacional Abierta y es el curso introductorio, tengo que llenar todos mis datos, estimados amigos. Así que me voy primero que nada a datos personales. Ahí le voy a dar enter y voy a ingresar y tengo que llenar todo esto. Y una vez colocado todos los datos, estimados amigos, del género, estado civil, nombre, cédula, todo, verifíquenlo nuevamente antes de darle grabar. Recuerden esto: si se equivocan en algunos datos, deben después esperar el proceso correspondiente para solicitar el cambio y la corrección de dichos datos. Le damos grabar. Podemos ver que en el avance nos da un código para pedir la confirmación para grabar estos datos. Colocamos el código que nos está dando y le vamos a dar nuevamente en grabar para que los datos se guarden. Y aquí nos avanzó, estimados amigos. Como estamos inscribiendo en el curso introductorio, nos va a arrojar directamente el costo del curso introductorio. Podemos ver que nos sale abajo en rojo, el monto en rojo, porque es negativo, porque todavía no hemos realizado ni registrado el pago. Para realizar los pagos correspondientes a la Universidad Nacional Abierta, debemos buscar los bancos autorizados en la página de UNACE, autorizados y actualizados, estimados amigos. Una vez que busque estos datos y realicé el pago correspondiente, le vamos a dar en registrar pago para poder avanzar. Aquí me avanzó a la página. Una vez que le di en registrar pago, escojo el banco, voy a colocar el número de referencia o número del depósito, voy a escoger la fecha en la cual realicé el depósito y voy a colocar el monto. Recuerden esto: el monto debe ser exacto, no puede ser menor. Y podemos ver que ahí me avanzó el pago, y cuando coloqué el monto automáticamente se colocó en azul. Mas sin embargo, aún debo darle en grabar. Me pide este código para seguir avanzando, lo voy a colocar y le voy a dar también en grabar. Y listo, estimados amigos. Una vez grabado el pago de forma correcta, podemos ver que nos arroja esta pantalla: depósitos realizados, el banco, número de referencia, la fecha, el saldo y arancel e inscripción del curso introductorio. Ahora nos vamos a requisito de ingresos al lado y le vamos a dar enter allí en requisitos de ingresos para seguir avanzando y subir los documentos. Y cuando desglosamos podemos ver todos los documentos que nos piden, los que les dije al principio que debían tenerlo ya digitalizado: la cédula de identidad, título de bachiller. Anverso quiere decir la parte delantera o frente del título, y el reverso, por supuesto, la parte posterior. Esto debido a que hay muchos títulos que la estampilla y el sello lo colocan en la parte posterior del título. Igualmente con las notas de bachillerato. Ojo con esto, estimados amigos, para darle una aclaratoria. Existen bachilleres que egresaron todavía hace algunos años atrás
y en una hoja le colocaban de primero a tercer año y en otra hoja de cuarto a quinto o de cuarto a sexto, dependiendo del caso si era egresado de una institución técnica. Más sin embargo, estos últimos años estoy conociendo bachilleres en que colocan todas las notas en una sola hoja. ¿Cómo hago en este caso? Bueno, la misma imagen la van a subir en las calificaciones como archivo de primero a tercer año y después de cuarto a sexto año, y van a hacer lo mismo con la parte posterior. Así no tengan los sellos en la parte posterior, aunque siempre tienen que ser las estampillas, deben subirlo. Aquí voy a escoger por ejemplo la de la entidad, me voy a archivo, lo busco. Bueno, aquí estoy adelantando el video porque mi internet está lento y dura un poco para cargar los archivos. Sigo avanzando. Y bueno, estimados amigos, aquí fui recortando y adelantando el video para no tener que cargar archivo por archivo y que estuvieran esperando y se hiciera más largo el video. Aparte de que mi internet está un poco lento y tarda un poco más en cargar, un poco más de lo debido, porque esto es sumamente rápido. Aquí está lo que les estaba explicando. Pueden ver que subí 2 veces las imágenes de las notas repetidas. ¿Por qué? Porque el sistema me pide las notas de primero a tercer año y me la pide de cuarto a sexto o a quinto, como es en su mayoría. ¿Qué sucede? Les repito, hay instituciones desde hace un tiempo para acá que están colocando esto en una sola hoja de primero a quinto año. Entonces yo voy a subir la misma imagen 2 veces, de primero a tercero y de cuarto a sexto, igualmente con la parte posterior. Y bueno, sigamos avanzando. Una vez que encargaron los archivos, que me aparezcan acá, si aparecen aquí están cargados de forma correcta. Le voy a dar, voy a seguir a donde dice material institucional. Vamos a presionar un momento en la imagen para que vea dónde nos va a reenviar cuando le vamos a presionar imagen de material institucional. Nos va a enviar a la página del blog de la universidad. Y estimados amigos, esta es la página del blog. Aquí salen todos los materiales, modelos de pruebas y de respuesta, trabajo práctico. Todo lo que buscan está en este blog. Se los recomiendo ya que deben de trabajar con él. Aquí es donde van a conseguir todo el material de la institución. Y bueno, ahora sí, ya les mostré esto, pero debo irme a descargar la planilla, estimados amigos. Voy a salir de acá, me voy a planilla de inscripción ahora sí. Y estimados amigos, cuando le damos en planilla de inscripción me apertura esto. Esta es su planilla de inscripción. Ojo con esto, estimados amigos, esto deben guardarlo. El uso del blog y del material institucional, la búsqueda, descarga TP, TPS, puedo explicárselo después con calma, pero ahorita en la inscripción del curso introductorio esta planilla es vital. Esta planilla deben de imprimirla. Él le va de abajo, aquí donde sale la impresora, le van a dar enter, estimados amigos, le va a dar esta opción, le dicen que sí, vamos a darle para configurar el explorador. Bueno, yo digo imprimir, pero yo les recomiendo guardarla, o sea, mínimo, por supuesto. Esperemos que me salga o me dé la vista premia y guardar como PDF. Le doy en guardar y listo, estimados amigos, ya están inscritos en su curso introductorio. Les recomiendo también imprimir o guardar su hoja de datos personales. Todo lo que puedan, guárdenlo para que tengan siempre soporte, estimados amigos. Y bueno, estimados amigos, esto es todo. Como pueden ver, es un proceso bastante sencillo. Me alargué mucho para tratar de explicarlo lo más claro posible y el paso a paso. Y bueno, no les agrego más nada. Cualquier otra duda o pregunta, por favor, háganla en la caja de comentarios. Igualmente les pido, si desean colaborar, ayudar con el canal para seguir trayendo este tipo de material que nos ayuda a muchos, por favor, pueden hacerlo mediante los medios que están en la descripción. Muchas gracias, hasta el próximo video.